Muchachos, ¿cómo están? En el capítulo de hoy aprenderemos a identificar la transición entre tendencias alcistas y bajistas y la transición entre tendencias bajistas y alcistas. Asimismo, aprenderemos a identificar por medio de pivotes dónde se da la creación de las nuevas tendencias y cómo poder utilizarlo en el mercado. Mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y vamos a verlo. Bueno, chachos, vamos a comenzar a desvelar el secreto de cómo operar el inicio de las tendencias. Es bastante importante porque ahí es donde nosotros vamos a tomar en tendencias alcistas el precio más bajo y vamos a liquidar cuando el precio esté más arriba, y como en tendencias bajistas vamos a vender cuando el precio esté más arriba y vamos a liquidar cuando el precio esté más abajo. Operar la tendencia desde su inicio es el sueño de todos los operadores de mercado, porque ahí es donde más utilidades obtenemos. Hay dos formas de identificar este. La primera es observando las transiciones de tendencia y lo segundo es observando las creaciones de esas nuevas tendencias. Vamos a empezar por la transición de alcista y bajista. Como vimos en los capítulos anteriores, y acá les dejo el enlace de tendencias alcistas que se consideran cuando tienen máximos y mínimos cada vez más altos, entonces podemos decir que vemos una transición objetiva de tendencia alcista a bajista cuando se da este último pivote mínimo más alto, una ruptura en él. Observen que en esta vela, el cierre de esta vela está por debajo de estos mínimos. Se da la ruptura y se comienza a ver un clímax y un retroceso. Y ya en este punto donde podemos ver un pivote de techo más bajo que el anterior, podemos decir que este es el pivote de transición de tendencia alcista que puede convertir esa tendencia en bajista. Y la creación se da a partir del segundo pivote. Observen, vamos en tendencia alcista, máximos y mínimos cada vez más altos. Acá se da la ruptura y este es el primer pivote de techo más bajo que el anterior. Y este es el segundo, observen que está más abajo que este es el segundo pivote de techo más bajo que el anterior, que quiere decir que tenemos un inicio de tendencia o una creación de tendencia bajista. Si pueden observar, aquí tenemos también un pivote mínimo más bajo que el anterior, y acá tenemos un pivote mínimo más bajo que este. Entonces ahí podemos decir que tenemos dos pivotes mínimos más bajos y dos pivotes máximos más bajos, lo que nos da pie para decir que vamos a estar en una tendencia bajista y que se ha creado efectivamente. Muchachos, de igual forma, para la transición de bajista a alcista vamos a ver que tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos, que son lo que nos conforman las tendencias bajistas objetivamente. Observen, máximos y mínimos cada vez más bajos, perdón, hasta este punto. Recuerden que si se perdieron el capítulo de tendencias bajistas, aquí también les dejo el hipervínculo. Hasta este punto tenemos un máximo más bajo que el anterior, pero fíjense que aquí se da la ruptura. Observen que aquí con esta vela tiene un cierre de vela más alto que el pivote máximo anterior. Y eso quiere decir que hay una ruptura. Entonces aquí se da la ruptura de la tendencia bajista y este pivote mínimo más alto que el anterior nos da pie para decir que vamos a sufrir una transición de tendencia de bajista a alcista. Asimismo, el segundo pivote después de la tendencia bajista y después de que se da la ruptura con esta vela, se da un pivote máximo más alto que el anterior y un mínimo más alto que el anterior. Después de esto se da un impulso, un clímax, un retroceso y una realineación, y observen que este segundo pivote de piso es más alto que el anterior y asimismo este es más alto que el anterior. Entonces tenemos dos pivotes mínimos más altos y dos pivotes máximos más altos, que nos da pie para decir que objetivamente
tenemos la creación de una tendencia nueva y es una creación de una tendencia alcista. Listo, chachos. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico que se va a hacer por medio de la plataforma Forest Tester, plataforma de backtesting, que lo que nos permite es trabajar en la incertidumbre como si estuviéramos en el mercado real, pero sin riesgo. Vamos a abrirla y vamos a observar que aquí tenemos una tendencia alcista que se compone de pivotes máximos y mínimos cada vez más altos y nuestros últimos referentes máximos y mínimos cada vez más altos son estos dos, mínimo más alto y máximo más alto. El mercado o el precio lo rompe por medio de ese impulso alcista y en este momento se da la ruptura de este primer máximo más alto por medio de este cierre de vela por debajo y aquí se da la ruptura del mínimo más bajo, más alto, perdón, del mínimo más alto por medio de este cierre de esta vela bajista. Listo, entonces lo que debemos esperar a continuación es que después de la ruptura se dé un retroceso pequeño y se dé un rebote arriba, que efectivamente en este momento se está dando y se da el giro de precio. Entonces aquí podemos decir objetivamente que hay una transición de tendencia. Vamos a hacer la extracción que ustedes saben que me gusta dibujar para que lo podamos ver bien. Vamos a extraer esta parte y vamos a hacer unos dibujos. Entonces aquí teníamos máximos y mínimos cada vez más altos. Acá teníamos máximos y mínimos cada vez más altos. Este era nuestro referente como lo pintamos, el último máximo más alto. Y este era nuestro referente de mínimo más alto. El precio lo rompió, se dio esa ruptura y aquí se da el rebote mínimo más bajo que el anterior, observen, y este pivote máximo es más alto que el anterior, perdón, es más bajo que el anterior. Entonces aquí tenemos dos pivotes arriba y dos pivotes abajo más bajos, que nos da pie para decir que tenemos una transición de tendencia, ¿ok? Y el siguiente pivote, observen, el siguiente rebote mínimo y máximo más bajo que el anterior, nos quiere decir que tenemos una creación de nueva tendencia y esa tendencia es una tendencia bajista. Observen que es más fácil mirarlo en la realidad del mercado, que es más desordenado que verlo teóricamente con líneas, porque ahí podemos ver cómo se da realmente y cómo lo podemos aprovechar y cuál es la importancia de detectar bien esos pivotes. Acá les dejo también el enlace del capítulo de pivots para que ustedes los puedan identificar bien y puedan saber cuándo se dan esas transiciones y esas creaciones de tendencia. Vamos a hacer la extracción para que podamos ver cómo se puede ver esa creación de tendencia nueva. Entonces, teníamos el referente acá. Acá teníamos el primer pivote, máximo y mínimo más bajo, y este es el segundo. Entonces, quiere decir que tenemos un máximo y tenemos un mínimo más bajo y un máximo más bajo. Un máximo más bajo y un mínimo más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos a ver que una tendencia bajista. Y esos pivotes son los que nos dan objetivamente esa transición. Observen. Aquí veníamos en un canal alcista y en este momento se da la transición a un canal bajista. Es muy difícil identificarlo en el mercado si no aprendemos bien los pivotes. Entonces, para terminar y en conclusión, las transiciones de tendencia nos indican cuándo debemos estar preparados para tomar posiciones contrarias y las creaciones de tendencia por medio de pivotes nos dan la seguridad de que el dominio del mercado cambió, que hay una transición y que hay una creación de una nueva tendencia. Espero que les haya gustado. Todas las dudas e inquietudes me los pueden dejar aquí en los comentarios del video o me pueden escribir por DM en opciones para invertir en el Instagram. Que esté muy bien, hasta pronto.